Ustedes bienvenidos a un nuevo video. Denle like y compártanlo con sus amigos. Buenas tardes o buenas noches. Les voy a contar una historia que es meramente espeluznante. Lleva por título Las terribles masas de gelatina extraterrestre. En 1958, un par de fotógrafos suecos en pánico fueron atacados por una manada de extrañas criaturas pulsantes en un tramo desolado de una carretera rodeada de niebla, en el que debe ser uno de los próximos encuentros más aterradores jamás registrados. El 20 de diciembre de 1958, dos amigos, Hans Gustafsson, de 25 años, y Steve Ryderberg, de 30 años de edad, estaban haciendo un viaje normalmente corto y tranquilo desde Höganäs a Heisenberg, donde los dos estaban quedando con la madre de Gustafsson, Anna Bergre, después de una noche en la ciudad con sus amigas. Debido a la densa niebla que oscureció la carretera, Gustafsson disminuyó la velocidad de su vehículo DKW Combi. Precaución para que tengan un viaje seguro y sin interrupción. Esa esperanza sería en vano. Alrededor de las 3 a.m., la pareja decidió parar en un lugar aislado en la ruta 45, que corre el estrecho de Øresund, cerca del pueblo de Domsten, para estirar las piernas y relajarse. Ninguno de ellos podría haber predicho que estaban a punto de tener la experiencia más traumática de sus vidas. El primer indicio de que algo inusual estaba sucediendo se produjo cuando la pareja notó un brillo peculiar que emanaba de los árboles a aproximadamente 50 pies de distancia. Movidos por la curiosidad y el atrevimiento de la juventud, los hombres decidieron caminar por el bosque de niebla para investigar el origen de esta extraña iluminación. Esta decisión sería algo de lo que se arrepentirían por el resto de sus días. Cuando se acercaron a la fuente de luz desconocida, Rydberg y Gustafsson se detuvieron junto a un cartel que prohibía acampar en la zona. Fue entonces cuando el asombrado dúo vio un objeto grande, radiante y discoide. Posteriormente, la pareja estimó que el disco tenía unos 3 metros de alto y casi 15 metros de ancho. El disco inmóvil estaba apoyado en un trípode colocado en el suelo del bosque, según Gustavo. Vimos un disco extraño, estaba apoyado en las piernas, de 2 pies de longitud. Parece estar hecho de una luz que cambia de color brillante radiante. Antes de que pudieran orientarse, el dúo de repente se encontró rodeado por 4 seres extraños y ondulantes, todos de alrededor de 3 pies de largo, que comenzaron a subir hacia los dos aterrorizados. Rydberg luego describiría la impactante escena a los periodistas. Eran como protozoos, un poco más oscuros que la mayoría, de color azul, saltando y flotando en el disco, como globos de gelatina animada. Sin previo aviso, las criaturas amorfas se acercaron a Rydberg y Gustafsson, sosteniendo sus brazos y piernas en sus cuerpos flexibles, pero sorprendentemente fuertes. Rydberg describiría la sensación de estar adentro de esas entidades elásticas, como si estuvieras atrapado en una masa magnética.
Con una impresionante fuerza de succión, las criaturas malolientes comenzaron a empujar al dúo hacia el disco, mientras que otros se involucraron en lo que se describió como un baile macabro. Gustafsson describió esta terrible experiencia. El arrastre a lo largo de las cosas fue fantástico y despidieron un olor tan terrible como éter y carne quemada. Los hombres atacaban en un frenesí inducido por el miedo y la adrenalina, pero tan pronto como lograban liberarse de una de esas criaturas de pesadilla, otra los atacaba. Rydberg trató de golpear una de las cosas, pero solo le envolvió el brazo hasta el codo. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Rydberg describió su lucha inútil. Casi parecía que las criaturas podían leer mi mente. Recortaron cada movimiento antes de que lo hiciera. Su fuerza no fue tan grande como la técnica con la que me empujaban. Finalmente, Rydberg logró liberarse e hizo una carrera loca de regreso al auto, estacionado con dos seres persiguiéndolo mientras corría para salvar su vida. Rydberg miró por encima del hombro y pudo ver para su total consternación que Gustafsson estaba en peligro real, mientras se aferraba al cartel de prohibido acampar. Gustafsson, por su parte, solo podía mirar aterrorizado el objeto mientras su amigo corría hacia la carretera, dejándose consumir por estos seres, que casi cubrían sus extremidades inferiores y seguían trepando hacia su torso. Gustafsson lanzó una mirada fugaz a sus pies. Se sorprendió al ver que estos depredadores invertebrados, que evidentemente podían desafiar la gravedad, sin medios visibles para mantenerse en el aire, lo estaban empujando hacia la nave, levantando el cuerpo horizontalmente hasta el suelo. El tenaz joven de 25 años podía sentir que su agarre se aflojaba lentamente mientras se aferraba desesperadamente al poste indicador. Rydberg, que seguía siendo perseguido por las criaturas, supo que no podía hacer nada por su amigo y corrió aún más lejos. Abrió la puerta del coche. Las criaturas que lo perseguían estaban casi encima de él y tocó el claxon con la desesperada esperanza de que algún transeúnte escuchara el penetrante estruendo y acudiera en su ayuda. Fue en este momento cuando Hans Gustafsson y Stig Rydberg se convirtieron en dos de los hombres más afortunados de la Tierra. El sonido del claxon pareció tener un efecto profundo en las bolsas de gelatina. Instantáneamente, el par de seres que lo habían estado siguiendo le dieron la espalda y comenzaron a regresar al disco. Los organismos que tiraban de Gustafsson también liberaron a su víctima, que se derrumbó en el suelo justo a tiempo para ver a los seres correr de regreso al fondo de la nave. Pues aquí termina la historia. Gracias por escuchar y mirar el video. Saludos.